En el vídeo anterior vimos cuáles eran los elementos principales del sistema sonométrico, el triedro, trirrectángulo y el plano del cuadro, y cuáles eran los fundamentos del sistema sonométrico. Las proyecciones de ese triedro, trirrectángulo y de los espacios que delimita, las proyecciones, como decía, ortogonales con respecto al plano del cuadro. Esas proyecciones son las representaciones bidimensionales de lo que tenemos en el sistema sonométrico. Bien, estuvimos viendo también por qué se aplican coeficientes de reducción. Ahora vamos a ver cómo representar esos coeficientes de reducción ya en el plano del cuadro, sin tener el triedro o trirrectángulo en el espacio, ya solo con sus proyecciones. Para ello vamos a dar la vuelta al triedro o trirrectángulo y vamos a poner boca abajo. ¿Por qué? Porque si yo hago esto y coloco así el triedro o trirrectángulo, ¿vale?, sus proyecciones no van a cambiar. El origen se va a representar justo aquí abajo, el punto 1, que lo teníamos justo en este punto, va a coincidir con su proyección, el punto 2 va a coincidir con su proyección y el punto 3 va a coincidir con su proyección. ¿Vale? Le doy la vuelta porque de esta manera me va a ser más sencillo explicaros lo que viene a continuación. Voy a quitar los triángulos que me ayudaban a sujetar el triedro o trirrectángulo. Bien, ya solo tenemos los ejes. En el vídeo anterior también vimos que al unir las proyecciones del punto 1, punto 2, punto 3 se generaba un triángulo equilátero. Y también vimos que cuando el ángulo que forman los ejes con el plano del cuadro es el mismo, los coeficientes de reducción sobre los ejes, sobre las proyecciones de los ejes, son el mismo, ¿vale? En este caso estamos en una perspectiva isométrica. Es cuando los tres ejes forman el mismo ángulo con el plano del cuadro. Comentamos también cómo los ejes delimitan planos. Vamos a colocar uno de esos planos. Por ejemplo, este. Es este triángulo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar como charnela este lado del triángulo. Y lo que vamos a hacer es abatir el plano Y o X. ¿Veis cuál ha sido el movimiento? ¿Os acordáis de los abatimientos en diédrico? Pues exactamente lo mismo, cuando teníamos un plano P y lo abatíamos sobre sus trazas, o bien sobre la traza horizontal o bien sobre la traza vertical. Pues este lado del triángulo funciona también como una traza y lo que hacemos es abatir. Al abatir ya tenemos el eje Y en verdadera magnitud y el eje X en verdadera magnitud. Bien, ¿cómo vamos a dibujar esto? Este ángulo tenemos que recordar que es un ángulo de 90. Por lo tanto, va a estar comprendido en un arco capaz de 90. Si prolongamos el eje Z, en realidad lo que estamos haciendo es dibujar la proyección del eje Z que está por debajo. El punto, vale, me he quedado corta. El punto donde corta al lado del triángulo es el centro. Cogemos nuestro compás y dibujamos el arco capaz. Un arco de circunferencia, una semicircunferencia vamos a dibujar en concreto. Vale, ya tenemos ahí nuestro arco capaz. Vamos a prolongar el eje Z para que nos corte al arco capaz. ¿Por qué? Porque justo en este punto va a estar nuestro origen abatido. Va a estar nuestro ángulo de 90 grados. ¿Veis? Justo aquí. Entonces, ya solo tenemos que unir
el origen abatido con el punto 1. Y aquí lo que vamos a tener es el eje Y abatido y el origen con el punto 2, el origen abatido, perdón, con el punto 2 nos va a dar el eje X abatido. Todo lo que tenemos en este triángulo está en verdadera magnitud. Ya podemos quitar nuestro triedro trirrectángulo del espacio. ¿Vale? Este ángulo es de 90 grados. Si este ángulo es de 90 grados, estos dos, que son iguales, son de 45. Porque ya sabemos que todos los ángulos de un triángulo siempre suman 180 grados. Dijimos que cuando estábamos en la perspectiva isométrica, es decir, cuando los ejes formaban el mismo ángulo con el plano del cuadro, sus proyecciones formaban el mismo ángulo entre sí. Si estos son 360, para que sea el mismo ángulo tiene que ser cada uno 120. Ese será 120, este será 120 y este será 120. Si ese es 120, ¿cuánto mide cada uno de estos? Pues medirá 30, puesto que esos dos ángulos también son iguales. Y vuelvo a repetir, los ángulos de un triángulo siempre suman 180. Todo lo que tenemos aquí está en verdadera magnitud. Si yo transporto una medida de 5 centímetros sobre el eje abatido, para saber cuánto mide su proyección, solo tengo que trazar una paralela por ese punto. Si este es el punto A, en verdadera magnitud, aquí lo tendré proyectado. Y podéis comprobar que si esto medía 5 centímetros, veréis como este segmento mide 4. Desde aquí a aquí, 4 centímetros. Es decir, el coeficiente de reducción en la perspectiva isométrica es de 4/5. Y es el coeficiente de reducción que se va a aplicar a todas las medidas que sean paralelas a los ejes. No olvidéis eso, las que sean paralelas a los ejes. Este coeficiente de reducción va a cambiar en dimétrica y va a cambiar en trimétrica. En los siguientes vídeos os voy a explicar cómo aplicar esos coeficientes de reducción. Importante que os quedéis con esto. Cómo uso el lado del triángulo como charnela para abatir el plano Y o X y tenerlo aquí en verdadera magnitud, porque esta forma de abatir es la misma que voy a aplicar en dimétrica y en trimétrica.